A todos y todas. El día de hoy vamos a ver acerca de un ejercicio de cálculo diferencial en donde se calcularán los puntos máximos y mínimos locales. Como decíamos anteriormente, vamos a ver acerca del cálculo diferencial al momento de calcular puntos máximos y puntos mínimos. En un cálculo del punto máximo local, la curva deja de crecer y cambia la dirección, es decir, que gira y comienza a decrecer. Por lo tanto, a medida que x crece, ocurren tres tipos de pendiente, en este orden: positivo, cero y negativo, en donde cero viene a ser la pendiente y por lo tanto el máximo local. Y en puntos mínimos viene a ser lo contrario, es decir, que la curva deja de decrecer y cambia de dirección, es decir, gira y comienza a crecer. Por lo tanto, a medida que x crece, ocurren tres tipos de pendiente, en este orden: negativo, cero y positivo, en donde cero es la pendiente y por lo tanto el punto mínimo. Para entender mejor, vamos a hacer un ejercicio. Nos dice: determine las coordenadas de los puntos estacionarios de la siguiente curva. En cada caso, determine la naturaleza de los puntos. Cuando decimos determine los puntos estacionarios, decimos que calculemos los puntos máximos y mínimos, y dice en cada caso determine la naturaleza de los puntos. Y cuando decimos la naturaleza, es decir, si los puntos que encontramos son máximos o son mínimos. Nos dice que la fórmula es y es igual a x cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 20. Cabe recalcar que y puede estar representado como f de x o cualquier otra letra, pero en todas se va a referir a y, a la coordenada y. Vamos a proceder a realizar el ejercicio. Existen dos métodos para calcular los puntos máximos y mínimos locales. Que son mediante la gráfica, el que explicamos anteriormente, que era, por ejemplo, si son máximos es positivo, negativo, positivo, cero y negativo, y si son puntos mínimos sería negativo, cero y positivo. En cambio, el otro método es mediante la doble derivada. Ahora vamos a explicar cómo realizar mediante el método de las gráficas. Bueno, para hacer el método de las gráficas o el método de la doble derivada, primero se tiene que sacar la derivada. Bueno, para calcular la derivada lo hacemos así. Entonces, primero vamos a representar por y', que es igual a, pasamos el exponente al lado de la variable x, es decir, va a multiplicar para el número que esté antes de la variable y por el exponente. Y aquí, como se sobreentiende que es 1, entonces va a ir directamente 3x. Y al exponente se le va a restar 1, siempre se le va a restar 1. Vamos con las siguientes, es menos, ahora multiplicamos el 2 por el 9, es decir, 18. X sería 2 menos 1. Ahora, en cambio, cuando nos da solamente x, se sobreentiende que el exponente va a ser 1. Por lo tanto, si multiplicamos 1 por 24, nos va a salir 24. Y si restamos el 1 menos 1, va a salir 0. Entonces, directamente pasamos el 24 a la derivada, es decir, solo quedaría más 24. Y este número de aquí solamente se eliminaría debido a que no hay ni variable ni exponente. Ahora procedemos a realizar las respectivas operaciones, que sería que la derivada es igual a 3x 2 menos 18x más 24. Después de haber calculado la derivada, pasamos a encontrar los puntos x, es decir, la coordenada x. Al momento de calcular los puntos mínimos y máximos, la derivada siempre valdrá 0 al momento de calcular x. Entonces procedemos a ponerlo en forma de función, que sería 3x cuadrado menos 18x más 24 igual a 0, es decir, solo se cambian de miembros. Ahora, para calcular x aplicamos el método de factoreo, y como podemos darnos cuenta será un trinomio cuadrado de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, vamos a explicarlo. Bueno, primero procedemos a colocar la raya de fracción y lo igualamos a 0. Posteriormente colocamos dos paréntesis
y en cada paréntesis va a ir el número y la variable de la función, es decir, va a ir 3x, y en el denominador solamente irá el número, es decir, 3. Ahora, al momento de poner los signos, colocamos el primer signo, que es menos. Y en cambio, para el segundo paréntesis es el producto de estos dos signos, que es decir, menos por más, menos. Ahora, para colocar el siguiente número, primero multiplicamos el 3 para los 24, que nos da 72. Ahora, teniendo esto, encontramos dos números que multiplicados nos den 72, pero sumados debido a los signos, porque menos por menos es más, debido a los signos, pero sumados nos den 18. Entonces, buscamos los números y tenemos que es 12 y 6. Primero se pone el número mayor. Ahora, procedemos a eliminar el denominador. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos simplificarlo con cualquiera de los paréntesis. Como podemos darnos cuenta, se puede simplificar para cualquiera. Es múltiplo de cualquiera. Pero solo simplificamos para uno, que en este caso lo haré en el primer paréntesis. Es decir, la tercera es 1, la tercera 1 y la tercera es 4. Y como ya no tengo más que simplificar, bajo los paréntesis, que me quedaría x menos 4, 3x menos 6 y esto igualado a 0. Y ahora estos dos paréntesis los igualamos a 0, es decir que quedaría x menos 4 es igual a 0 y 3x menos 6 es igual a 0. Ahora procedemos a despejar x. X es igual, como 4 está restando, pasa a sumar, que sería x1 es igual a 4. En cambio acá lo mismo, 3x es igual, como 6 está restando, pasa a sumar, que sería 3x igual a 6. Y acá igual, como 3 está multiplicando, pasa a dividir, y 6 para 3, 2. Tenemos que x2 es igual a 2. Y aquí ya pudimos encontrar las dos coordenadas x. Ahora procedemos a calcular los puntos máximos y mínimos. Ahora, una vez calculados las coordenadas x, procedemos a realizar una tabla, en donde van a estar presentes la coordenada x y la pendiente. Ponemos desde el menor al mayor, es decir, que primero va a ir x2, que sería 2, y x1, que vendría a ser 4. ¿Por qué colocamos 5 cuadros? Porque decíamos que la gráfica va a ir por si es un máximo local positivo, 0, negativo, o si es un mínimo local vendría a ser negativo, 0, positivo. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser cuando la pendiente va a ser 0. Entonces, van a ir 1 y 2 al lado, es decir, acá y acá. Y lo mismo, por ejemplo, va a ir una acá y otra a la que se la va a unir, ¿sí? Entonces, ¿en qué coordenada va a ser la pendiente 0? Pues en las que encontramos. ¿Por qué? Porque cuando los calculamos a esta la eliminamos y decíamos que era 0. Ahora, colocamos cualquier coordenada x, una que esté anterior del 2, por ejemplo el 0. Una que esté entre el 2 y el 4, por ejemplo el 3. Y una que esté mayor al 4, que sería 5. Ahora, para calcular la pendiente, reemplazamos los valores de x en la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es igual a la pendiente, es decir, que y' va a ser igual a la pendiente que se representa por m. Entonces, reemplazamos en esta función, ¿sí? Reemplazamos 0 y tenemos que la pendiente va a ser 24. En 3 tenemos que la pendiente va a ser menos 3 y en 5 la pendiente va a ser 9. Después de haber calculado la tabla, procedemos a realizar la gráfica, es decir, estas de acá. Ahora, una vez obtenida la tabla, procedemos a graficar. ¿Y cómo sabemos cuándo es positivo y cuándo es negativo? Todo nos vamos a basar en las pendientes, ¿sí? Primero tenemos que la primera pendiente va a ser 24 y como nos damos cuenta es positiva. Entonces, primeramente la gráfica va a subir, es decir, aquí va a ser positivo. Después tenemos que la pendiente va a ser 0, entonces va a ser una línea recta donde la coordenada va a ser 2 y la pendiente va a ser 0. Siempre cuando la pendiente sea 0, es decir, en los puntos en los que se encontraron, en la gráfica esta va a ser la línea constante. Ahora, por consiguiente, tenemos que la pendiente es menos 3, es negativo, por lo tanto,
baja. Entonces esta va a ser negativo. Después tenemos otra vez 0, entonces va a ser otra constante donde la coordenada x va a ser 4 y donde la pendiente va a ser 0 como ya está en la tabla. Y finalmente tenemos que la última pendiente es 9 y es por lo tanto positiva. Entonces va a crecer y esta va a ser positiva. Ahora procedemos a calcular las coordenadas de los puntos y posteriormente la naturaleza de los puntos. Ahora, una vez obtenidos las coordenadas x, procedemos a calcular la coordenada y, para así calcular la coordenada de los puntos estacionarios. Para estas, procedemos a reemplazar x en la fórmula madre, es decir, la fórmula original que nos dio el problema. Hay que tener en cuenta que cuando se quiere encontrar la coordenada y siempre se va a reemplazar en la en la ecuación madre. Pero cuando se quiere calcular la pendiente, ahí sí es en la derivada. Hay que tener bien en cuenta esas diferencias. Ahora como queremos calcular la coordenada y, entonces va a ser en la ecuación madre. Entonces, ¿qué va a ser? Y igual a x cubo menos 9x cuadrado más 24x menos 20. Procedemos a reemplazar x, que sería y igual a 4 al cubo menos 9 que multiplica 4 al cuadrado más 24 por 4 menos 20. Donde realizando todas las operaciones nos sale que y es igual a menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del primer punto estacionario va a ser 4, punto y coma, menos 4. Y para calcular la segunda hacemos lo mismo. Copiamos la fórmula madre y reemplazamos x, que sería y, que es igual a 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2 menos 20, que realizando todas las operaciones nos sale que y es igual a 0. Entonces decimos que las coordenadas del segundo punto estacionario son 2,0. Es decir, aquí ya calculamos el primer problema que nos pedía, es decir, las coordenadas de los puntos estacionarios. Ahora, la naturaleza de los mismos. Una vez calculadas las coordenadas de los puntos estacionarios, pasamos a calcular lo final, que es la naturaleza de los puntos, es decir, si estos puntos estacionarios son mínimos o son máximos locales. Y en eso nos vamos a referir a la gráfica. Bueno, en el primer punto estacionario teníamos que 2, que va a ser x2 y y va a ser 0. Entonces nos colocamos en x igual a 2, que tenemos que es aquí, y podemos ver que de lo positivo va arriba y de lo negativo, es decir, como está arriba, esto va a ser un máximo local. Es decir, que el punto estacionario 2,0 va a ser un máximo local. Y lo mismo procedemos a analizar del segundo punto, que teníamos que x va a valer 4 y como nos podemos dar cuenta, este está ubicado en la parte de abajo. Por lo tanto, este va a ser un mínimo local. Y así ya resolvimos el problema, calculando las coordenadas de los puntos estacionarios y la naturaleza de estos puntos. Ahora vamos a ver cómo calcular lo mismo, pero ya con un procedimiento más corto, que es mediante la doble derivada. Para calcular mediante la doble derivada, primero tenemos que, obviamente, derivar la fórmula madre, que ya lo hicimos anteriormente y nos salía este resultado. Y también las coordenadas x, que se los calcula mediante el mismo procedimiento que se realizó anteriormente para el método de la gráfica. Es decir, que el procedimiento va a ser igual hasta la coordenada x. De ahí, para calcular ya la naturaleza de los puntos, ya viene a ser diferente, que es mediante la doble derivada. Es decir, vamos primero a copiar la fórmula de la derivada, que es igual a 3x cuadrado menos 18x más 24. Ahora vamos a calcular la doble derivada. Es decir, que vamos a derivar la primera derivación, ¿sí? Es decir, que sería que se multiplica 2 por 3 sería 6x,
se resta el exponente para 1, sería 2 menos 1 es 1, lo dejamos ahí, menos 18. ¿Por qué? Porque sabemos que el exponente vale 1, y cuando el exponente vale 1, lo único que va a bajar va a ser el número. Y 24 se elimina debido a que no hay variable y tampoco exponente. Ahora reemplazamos. Reemplazamos x con el valor de x que ya se tiene, es decir, que la doble derivada va a ser igual a 6, que multiplica 4, menos los 18. Entonces la doble derivada va a ser igual a 6. Y acá procedemos a hacer lo mismo. Primero calculamos la fórmula de la derivada. Realizamos la doble derivada, que ya se calculó anteriormente, y reemplazamos x con el segundo punto que se tiene, que sería la derivada es igual a 6, que multiplica 2, menos 18, que sería igual a menos 6. Una regla que tiene esto para la doble derivada es que para calcular la naturaleza de los puntos, cuando la doble derivada es positiva, su naturaleza va a ser que la curva, que en este punto, va a ser un mínimo local. Es decir, aquí va a ser un mínimo local. Y si la doble derivada es negativa, la curva en este punto va a ser un máximo local. Y anteriormente tuvimos lo mismo, que en la coordenada 4 menos 4 era mínimo local y 2,0 era máximo local. Y lo mismo con la doble derivada, y aquí podemos darnos cuenta que es un procedimiento más corto. Y para calcular aquí la coordenada y es lo mismo que el procedimiento anterior. Entonces, es decir, que la regla es, cuando la doble derivada es positiva, la naturaleza va a ser que es un mínimo local. Y cuando la doble derivada es negativa, la naturaleza va a ser que es un máximo local. Entonces, así calculamos los puntos mínimos y máximos locales en el cálculo diferencial mediante dos métodos, ya sea por el de la gráfica que se explicó anteriormente y que es un poco más extenso, y mediante la doble derivada que se calculó en este momento y como nos pudimos dar cuenta es más simple y más corto. Y eso fue todo, espero que les haya servido de mucho. Por favor, suscríbanse al canal y denle like si les gustó y dislike si no les gustó. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.